En las colinas frías del sur de Francia, donde la niebla parece no levantarse nunca del todo, nació una de las creencias más perseguidas y temidas de la Edad Media: los cátaros. Su nombre, que algunos traducen como los puros, aún resuenan entre piedras quemadas, castillos derrumbados y relatos que hablan de fe, pero también de secretos muy oscuros. Esta es la historia de su origen y de la sombra que los consumió también. ¿Qué pasaría si te dijera que el mundo que tocas, respiras y amas no es la creación de un Dios bondadoso, sino la prisión de un demonio? En el siglo XII, en las tierras de Languedoc, surgió una sombra que hizo temblar los cimientos de Roma. No eran simples rebeldes, era la secta de los cátaros, los puros, así se les conocía, pero su pureza no era de este mundo. Ellos creían en una verdad aterradora: la materia es malvada, la carne es una cárcel y nosotros somos ángeles caídos, atrapados en un ciclo infinito de reencarnaciones por una entidad sedienta de adoración. El Diamurgo, para la iglesia, eran la gran herejía. Para el pueblo, eran hombres santos que caminaban descalzos, pero en la oscuridad de sus cuevas y fortalezas, los cátaros practicaban rituales que desafiaban la muerte misma. La leyenda cuenta que el origen de los cátaros se remonta a una visión prohibida. Según sus textos secretos, Lucifer no cayó solo. Engañó a una tercera parte de las huestes celestiales, atrayéndolas hacia el mundo material. Al cruzar ese umbral de luz, estas almas fueron encadenadas a cuerpos de arcilla y sangre. Imagina vivir bajo la certeza de que cada vez que comes, cada vez que amas, cada vez que procreas, estás alimentando la maquinaria de un dios carcelero. Los cátaros veían al Dios del Antiguo Testamento no como el creador, sino como el Rex Mundi, el rey del mundo, un arquitecto sádico que se deleita en el sufrimiento de los seres de luz atrapados en la carne. Dentro de la comunidad cátara existía una figura temida y respetada: los perfectos. Eran hombres y mujeres que renunciaban a todo, no poseían bienes, no comían carne, no mentían, vivían en ayuno constante. Se decía que algunos podían curar con palabras y que otros hablaban con entidades de luz en sueños, pero también circulaban rumores más inquietantes. Algunos cronistas medievales decían que en rituales secretos los perfectos buscaban abandonar el cuerpo antes de morir, como si intentaran escapar de este mundo prohibido. Aquí es donde el misterio se torna más oscuro. Cuando un perfecto, un líder cátaro, caía gravemente enfermo después del ritual, se practicaba la hendura. El iniciado se negaba a comer o beber, dejándose morir de hambre para no contaminar más su alma con esa materia. Algunos relatos hablan de madres que dejaron morir a sus hijos en hendura para liberarlos de la prisión del mundo. En el silencio de los Pirineos, los susurros de los que morían por voluntad propia aún parecen resonar en las grietas de la piedra. Roma no podía permitir que este virus espiritual se extendiera. Se desató la cruzada
albigense, un baño de sangre donde la frase "matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos" se convirtió en el himno de la masacre. Para Roma, los cátaros no eran solo herejes, eran un peligro que podía derribar todo el orden cristiano, porque si el mundo material era obra del mal, entonces los reyes, la riqueza y hasta los templos carecían de sentido alguno. En 1209 comenzó la respuesta, la cruzada contra los cátaros. Ejércitos enteros marcharon hacia el sur de Francia. Ciudades completas fueron arrasadas. En Béziers, según relatos de la época, cuando los soldados preguntaron cómo distinguir herejes de fieles, recibieron una respuesta helada: mátenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Miles murieron en un solo día. La persecución apenas si comenzaba. Los últimos cátaros se refugiaron en una montaña imposible. Durante meses resistieron el asedio. Dentro del castillo, las noches estaban llenas de oraciones y, según la leyenda, de luces extrañas sobre la cima. Algunos hablaban de un tesoro sagrado oculto ahí, otros de un conocimiento prohibido que no debía caer en manos de la iglesia. La fortaleza de Motsengur cayó. Más de 200 cátaros bajaron de la montaña cantando, para lanzarse voluntariamente a una hoguera gigante. No gritaron, no suplicaron, entraron al fuego cantando. Ese silencio aún estremece a los historiadores, pero la leyenda dice que la noche anterior 4 hombres escaparon por los acantilados llevando consigo el tesoro de los cátaros. ¿Eran pergaminos con el verdadero evangelio de Juan? ¿Era el Santo Grial? ¿O era un secreto tan oscuro que podía destruir la realidad misma? Antes de morir, el último de los perfectos, Guillaume Belibaste, lanzó una maldición que aún hiela la sangre. Al cabo de 700 años, el laurel reverdecerá. 700 años después, el interés por lo oculto y las verdades prohibidas han vuelto. Los cátaros desaparecieron de la historia, pero su idea de que este mundo es una simulación oscura sigue viva. Quizás mientras ves este video, sientas ese frío en la nuca, la sospecha de que tal vez ellos tenían razón y tu cuerpo no es más que una celda de la que aún no sabes cómo escapar. Desde entonces, en ciertas noches de invierno, pastores de la región dicen ver sombras caminando entre las ruinas, como si aún custodiaran un secreto que no debe revelarse. Herejes o guardianes de una verdad perdida. La historia oficial los llama herejes por su fe, su resistencia y su muerte sin miedo han convertido a los cátaros en algo más cercano a un mito que deja una pregunta incómoda. ¿Y si realmente creían que este mundo no era la verdadera creación? Quizás por eso su recuerdo nunca desapareció del todo, porque hablar de los cátaros es hablar de la lucha entre luz y oscuridad, el miedo al poder espiritual y la posibilidad de que existan verdades que la historia prefirió quemar.